Seguro que hemos oído hablar de la ideología de género. Es un término que aparece por todas partes, en las noticias, en debates políticos, incluso en alguna que otra comida familiar. Pero, ¿qué significa realmente? Porque claro, según a quien le preguntes, puede ser o una herramienta para la igualdad o una auténtica amenaza para la sociedad. En este análisis vamos a intentar poner un poco de orden en todo este lío. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el tema. La pregunta del millón es, ¿qué es la ideología de género? La cosa es que no hay una sola respuesta. Hay como mínimo dos, y son radicalmente opuestas. Y es justo ahí, en esa diferencia, donde nace todo el conflicto. A ver, para entender de dónde viene toda esta controversia hay que tener clara una cosa. Todo se reduce a dos maneras completamente distintas, casi antagónicas, de entender una sola palabra. Género. Por un lado, tenemos la perspectiva que viene, digamos, del mundo de las ciencias sociales. Se formalizó en una conferencia de la ONU allá por 1995 y la idea principal es que hay que diferenciar entre sexo, que es la parte biológica, y género. El género, según esta visión, es como el guión que la sociedad nos da a hombres y mujeres, los roles que se esperan, los comportamientos, y claro, como cualquier guión, se puede reescribir y cambia con el tiempo. Y en la otra cara de la moneda nos encontramos con una visión que es todo lo contrario, una visión muy crítica. Medios como forumlibertas.com, por ejemplo, la definen como una ideología política. Y no una cualquiera, sino una que, según ellos, busca destruir la idea misma de naturaleza humana, negando la realidad biológica, para poner por encima el deseo de cada uno. Y aquí es donde se ve clarísimo el choque de trenes conceptual. Por una parte, la visión académica que dice, oye, una cosa es el sexo biológico y otra el género, que es lo que la sociedad construye. Y por la otra, la visión crítica que responde, no, esto es un proyecto político para negar la biología y cargarse la familia tradicional. Son, como se ve, dos mundos que no se tocan. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues el término ideología de género no es nuevo, lo acuñó la Conferencia Episcopal Peruana en 1988. Luego, en el 94, la palabra género entró en los documentos oficiales de la ONU y ahí la cosa empezó a coger tracción. Y ya en la última década se ha convertido en un tema central, un caballo de batalla para movimientos conservadores en todo el planeta. Vale, ya hemos visto las dos definiciones. Ahora vamos a ver cómo esta batalla de ideas se libra en el tablero mundial, porque esto ha llegado a las más altas esferas de la política internacional. Y en el centro de todo este debate a nivel mundial hay un documento clave, la famosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, un plan de acción global con 17 grandes objetivos. El objetivo de la agenda es, desde luego, muy ambicioso. De hecho, su objetivo número 5 lo dice bien claro, lograr la igualdad de género. La idea que hay detrás es bastante simple. No puede haber un verdadero desarrollo sostenible en el mundo si la mitad de la población se queda atrás. Por eso se busca que la igualdad esté presente en todo, desde la economía hasta la justicia. Pero claro, como suele pasar con estos planes tan grandes, la agenda no está libre de críticas. Y no solo desde un lado. Hay gente que cuestiona tanto cómo se está aplicando como el propio enfoque que tiene. Y ojo, que las críticas vienen de muchos sitios distintos. Hay expertos incluso dentro de la propia ONU que se plantean si el compromiso con la justicia racial es real o si se queda solo en la superficie. Otros estudios señalan que no se tienen en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas. Y luego está la gran pregunta, ¿estamos intentando mejorar el mundo o simplemente imponiendo un modelo de desarrollo muy occidental a todos los demás? Pero bueno, todo esto, que parece que pasa en despachos muy lejanos, en la ONU y demás, en realidad está bajando a un terreno mucho más cercano, mucho más personal, las aulas. Los colegios se han convertido, sin quererlo, en una de las principales líneas de frente de este conflicto. Mirad, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esto preocupa a las familias, hay un dato que es bastante revelador. En el debate sobre el deporte escolar, una encuesta mostró que casi 8 de cada 10 familias están en contra de que atletas transfemeninas participen en equipos de chicas. Esto nos dice que no es, para nada, una preocupación de unos pocos. Y que nadie piense que esto es cosa solo de un bando político, para nada. Aquí tenemos el comentario de una madre que se define como trabajadora social, liberal y madre. Y lo dice claro, para ella, la educación de género no debería estar en los colegios. Dice que es un tema demasiado complejo y polémico para tratarlo ahí. Hay otro testimonio que es, bastante impactante. Es el de una familia cuyo hijo de 12 años llega a casa el primer día de clase y pregunta, «Mamá, papá, ¿cuál debería ser mi pronombre?». Lo que más les choca, lo que de verdad les preocupa, es la sensación de que estas conversaciones están pasando en el colegio sin que ellos, los padres, tengan ni idea. Y esta otra historia te pone en la piel de esas familias que de repente se encuentran con algo que no entienden.
Cuentan cómo el colegio le cambió el nombre y los pronombres a su hija sin avisarles. Y dicen, jamás nos habríamos imaginado que nuestra hija, a la que le encantaba vestirse de princesa, pudiera ser un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Es un shock total. Claro, con toda esta preocupación sobre la mesa, la cosa no se ha quedado en simples quejas. Ha saltado a la política. En Canadá, por ejemplo, algunas provincias han aprobado leyes que obligan a los colegios a pedir permiso a los padres antes de cambiar el pronombre de un menor. Y en Estados Unidos se han visto órdenes para quitar materiales sobre identidad de género de las clases. El debate ha pasado de las casas a los parlamentos. Y es que todo esto de las escuelas y las leyes forma parte de un puzzle mucho más grande, un conflicto político y cultural con mayúsculas. Y cuando llegamos a la arena política, las posturas son irreconciliables. Por un lado, hay análisis como el de la revista Nueva Sociedad que dicen que el feminismo y el activismo LGTBI+ se han convertido en una especie de enemigo perfecto que sirve para unir a la derecha. Y en el otro extremo, la visión es directamente apocalíptica. Se habla de que es la destrucción de nuestra civilización. Vamos, que lo que está en juego no es poco. Bueno, y después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa en el fondo todo este conflicto? La tensión que hemos visto se puede resumir en una idea clave. Pues al final lo que vemos es que hablar de ideología de género es en realidad hablar de algo mucho, mucho más grande. Es en el fondo una lucha por ver quién tiene la última palabra sobre temas fundamentales, sobre la biología y la identidad, sobre los derechos de los padres frente a las instituciones y, en definitiva, sobre qué tipo de valores queremos que definan nuestra sociedad en el futuro. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta clave para el futuro. A medida que nuestras sociedades siguen cambiando, ¿quién debería tener el papel principal a la hora de dar forma a lo que entendemos por género? ¿Las instituciones globales como la ONU? ¿Los gobiernos de cada país? ¿Los colegios? ¿O las propias familias en casa? Ahí queda la pregunta.